Entonces, como les quería decir, el cromosoma, ¿sí? Duplicado tiene dos cromátides hermanas y tiene dos moléculas de ADN, que era el cromosoma que estábamos dibujando acá, ¿no? Cromosoma duplicado. Es muy fácil de identificarlo porque va a tener ¿qué? Va a tener dos cromátides. ¿Queda claro? Esta es una cromátide donde va a estar una molécula de ADN y esta es la otra cromátide que va a tener otra molécula de ADN. ¿Estamos? ¿Sí? El centrómero está partido a la mitad y es parte de ¿qué? De una cromátide y es parte de otra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya vamos a ver que el centrómero está destinado a ¿qué? A separarse, ¿sí? Entonces, un cromosoma duplicado, lo que va a ocurrir es que en un momento de la mitosis, ¿en qué parte de la mitosis? En la anafase, ¿sí? Esto es lo que yo veo en la mitosis, ¿sí? Por ejemplo, en la metafase. Pero luego viene una etapa que es la anafase, o sea, es la etapa de la separación, donde el centrómero, ¿ven? Se parte por la mitad, y entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener una cromátide por un lado y otra cromátide por el otro, ¿sí? Esto ocurre, ya vamos a ver, en la anafase. Anafase mitótica. Ojo con esto, que es importante. Es la anafase de la mitosis, ¿sí? Porque también vamos a ver que existe la meiosis. Entonces acá voy a tener un cromosoma, o sea, ¿esto eran qué? Un cromosoma duplicado eran dos cromátides. Vamos a ver que esas dos cromátides se separan. Entonces, de esto en la anafase mitótica, ¿qué ocurre? Ocurre la separación de las cromátides hermanas. Separación de las cromátides hermanas, ¿sí? Entonces vas a tener una cromátide por un lado y el otro cromátide por el otro. ¿Queda claro? Muy bien. Estos se llaman cromosomas hijos. Esto es un cromosoma hijo. Y este es otro cromosoma hijo. ¿Estamos? Tenemos dos cromosomas hijos. ¿Qué es este cromosoma? Este cromosoma hijo es lo que llamamos un cromosoma no duplicado. ¿Sí? Cromosoma hijo es lo mismo que decir cromosoma no duplicado. ¿Estamos? ¿Sí? Un cromosoma no Sí, duplicado está formado por ¿qué? Está formado por una cromátide. ¿Sí? Cromosoma no duplicado está formado por una cromátide. Y por lo tanto, ¿qué tiene un cromosoma no duplicado? Tiene una molécula de ADN. ¿Se acuerdan que yo les había dicho desde el primer día que un cromosoma era una molécula de ADN? Bueno, sí. acá ven el cromosoma hijo, el cromosoma no duplicado, es el que cumple con esa definición. El cromosoma duplicado tiene dos moléculas de ADN, ¿sí? Pero el Sí, cromosoma no duplicado tiene una molécula de ADN. ¿Estamos? ¿Sí? claro, ¿Se entiende hasta ahí? sí. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos mitosis. Pero entonces ustedes ya saben que cuando yo vea un cromosoma, tengo dos posibilidades. O voy a ver algo que tiene que, ¿cómo se llama en esto? La mitad de una cromátide. La mitad de una cromátide se llama brazo. ¿Ven? Una cromátide tiene dos brazos.
¿Sí? ¿Está bien? En general el brazo, a veces tenemos brazos más cortitos y otras veces tenemos brazos más largos. El brazo más corto, en general lleva el nombre de brazo P, porque P en francés viene de petit, que quiere decir pequeño, brazo P. Y este otro brazo es el brazo Q, para que se acuerden. P y Q. ¿Sí? Entonces, cuando ven un cromosoma así, ya saben que es un cromosoma duplicado. No lo tienen que ni pensar. Es un cromosoma que tiene dos cromátides hermanas. Es un cromosoma que tiene dos moléculas de ADN. Y cuando ven esto así, es un cromosoma que no duplicado. ¿Está claro? ¿Sí Sí, o no? sí, ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ojo, esto es muy importante. ¿Sí? ¿Estamos? Tienen que saberse todas las partes de los cromosomas, lo que estuvimos viendo. El centrómero, los telómeros, ¿sí? Muy bien. Hay diferentes tipos de cromosomas. Esperen, primero vamos a hacer un repaso antes de avanzar con esto. ¿Hasta ahí se entendió? Los cromosomas yo solamente los voy a ver en mitosis, eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de integración antes de que le muestre unos dibujitos más. Hagamos un ejercicio de integración, ¿sí? Ejercicio que es muy importante para entender todo esto. Entonces pensemos lo siguiente. Vamos a usar la imaginación también. Yo tengo una célula que obviamente pasa por G1, S y G2 y hace mitosis. ¿Está claro? ¿Sí? Y obviamente después va a volver a repetir lo mismo. ¿Estamos? ¿No? Después, sí, obviamente vuelve ¿a qué? A repetir lo mismo. G1, ¿sí? S, G2, mitosis otra vez. ¿Estamos? ¿Sí? sí. Muy bien. ¿Qué pasa con respecto a la cantidad de ADN? ¿Sí? La cantidad de ADN es como cuando yo voy a la verdulería y digo, bueno, deme 1 kilo de papas. Le digo, deme 5 papas o deme 8 papas. Bueno, no, depende del tamaño, ¿entiendes? La cantidad de ADN es la masa total de ADN que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Como yo no sé cuánto ADN tienen, entonces tenemos dos posibilidades. O tienen X o tienen 2X. ¿Estamos? Entonces, en G1, ¿qué van a tener siempre en cuanto a la cantidad de ADN? X, X, así es, porque es antes de la duplicación. Entonces, en G1 van a tener X de ADN. ¿Y en S qué hicieron? Se ¿Eh? sintetizó más ADN. Sintetizaron más ADN, ¿queda Sí. claro? ¿Sí? Entonces se duplica. Entonces, esto aumentó. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Y entonces, borremos esto así, queda como una raya continua. ¿Sí? Y entonces acá, ven, de ahora en adelante, durante todo G2 van a tener el doble de ADN, porque durante S duplicaron la cantidad de ADN. ¿Y qué pasa durante la mitosis? Bueno, lo que pasa durante la mitosis es que tienen que volver la célula a qué, porque acá ven tengo de nuevo X. Entonces ustedes ya saben el final del cuento este. ¿A dónde tienen que volver? A G1. Tienen que volver a reducir la cantidad de ADN. Tienen que volver a qué? A X. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces esto va a volver a repetirse. Otra vez voy a tener que X durante S que va a ocurrir. Lo voy a volver, lo voy a duplicar. ¿Sí? Durante G2 voy a tener 2X. Y durante la mitosis, lo que dure la mitosis, voy a volver a qué? A bajar. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos qué es lo que pasa con el ADN. Durante G1 van a tener X,
Durante S lo duplican, durante G2 van a tener 2X. Y la mitosis lo que hace es volver, ¿qué? A que cada célula tenga la cantidad X de ADN. ¿Queda claro? Eso es lo que hace la mitosis. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Si lo dibujábamos como una célula, ¿qué veíamos acá? Yo en G1, vamos a hacerlo, en G1 veía la célula. En G2 veía la célula un poco más grande, ¿sí? Acá tenía el núcleo, ¿sí? Y adentro, ¿qué veía? Veía cromatina. ¿Estamos? ¿Sí? Durante la mitosis, ¿qué ocurre? Esta célula se divide en dos. ¿Estamos? Se va a dividir en dos la célula y entonces voy a tener dos células idénticas. Que van a ser iguales ¿a qué? A la célula original. Yo quiero hacer los núcleos como si fuera una cosa punteada, pero este programa de porquería siempre. Bueno, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Y acá, yo no lo dibujo todavía, pero acá se van a ver los cromosomas. ¿Está bien? ¿Sí? No importa cómo se ven. Después lo dibujamos bien. Entonces, ¿qué veo durante la interfase? Durante la interfase, yo quiero que les quede en la cabeza, yo lo que veo es cromatina. No veo cuerpos. ¿Queda claro? En cambio, en la mitosis, sí veo que veo los cromosomas. ¿Queda claro? ¿Sí? Voy a ver, en un momento voy a ver cromosomas duplicados y después voy a ver cromosomas no duplicados. ¿Queda claro? ¿Sí? Acuérdense que vamos a ver cromosomas duplicados y luego vamos a ver cromosomas no duplicados. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Cromosomas duplicados voy a ver en las dos primeras etapas. Profase, ¿se acuerdan de la regla? Prometí, ¿se acuerdan? Profase, metafase, anafase Y telofase. telofase. No se olvidan más de esto, ¿eh? No, no. Bueno, profase, No me metafase, quedó. anafase, telofase. ¿De acuerdo? ¿Ven? Es fácil. Cromosomas duplicados en las dos primeras etapas y cromosomas no duplicados en las dos segundas. Esto para que vayan memorizando, ¿no? Pero van a ver que lo van a poder razonar todo. ¿Estamos? Todo esto se puede razonar. Muy bien. Y obviamente después se repite lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá cuánto ADN tenemos en G1. En G1 tenemos X de ADN. En G2, ¿qué tenemos? 2X de ADN. ¿Está? Y en G1 volvemos a tener, ¿qué? X de ADN. ¿Ven que vuelve a caer la cantidad de ADN? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que ver en el ejercicio integrador es qué pasa con los cromosomas. Yo los cromosomas durante la interfase no los puedo ver porque veo la cromatina. Es como tratar de ver los fideos individuales cuando tengo el plato de fideos. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? Pero vamos a hacer un experimento. Vamos a agregar un virus. Los virus son muy útiles. Entonces se puede, en algunos tipos celulares, se pueden infectar las células con virus. ¿Y los virus qué provocan? Provocan la condensación de la cromatina. Entonces la cromatina se va a condensar, o sea, va a formar los cromosomas, aunque no sea la mitosis. ¿Se entendió lo que va a pasar? ¿Sí? No. Entonces voy a agarrar células que están en G1 y las voy a infectar. ¿Con qué? Con un virus. Y voy a ver qué es lo que pasa. ¿Queda claro? Sí. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Muy bien, y acá tienen que aprender otra cosa. Un segundo. ¿Sí? Si esta célula tiene 6 cromosomas, ¿sí? Entonces, imaginemos que se condensa. Entonces, vamos a parar un minuto y tengo que explicarle dos conceptos muy importantes. Las células tienen cromosomas, obviamente, queda claro, es decir, tienen moléculas de ADN. Pero según las diferentes especies, esos cromosomas
pueden venir, ¿sí?, en diferentes tipos de, digamos, organización, ¿sí?, agrupados de diferentes formas. Entonces, ustedes tienen que aprender dos tipos, ¿sí?, digamos, de organización de los cromosomas, ¿sí? En un caso se habla de células haploides. En las células haploides, cada cromosoma es único. ¿Sí? Cada cromosoma es único en las células haploides. Y lo otro que tienen que saber es qué ocurre con las células diploides. Entonces me dice diplo, o sea, 2. ¿Sí? Los cromosomas, en las células diploides, los cromosomas, están organizados de a pares. De a pares. O en pares. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, si yo digo acá, una célula haploide tiene 6 cromosomas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo escribo eso? Voy a decir, si es una célula haploide, haploide es lo mismo que decir que es una célula N. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si yo digo, Sí. una célula haploide es N igual a 6, quiere decir que tiene 6 cromosomas. ¿Queda claro? Y cada uno de esos cromosomas es único. Entonces, ¿sí? Yo tengo la célula, ¿sí? Y hagamos un dibujito de la imaginación. Va a tener 6 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como ven, ¿sí? Los dibujé, bueno, así, porque todavía no vimos la forma de los cromosomas y todo lo demás, pero, ¿ven? Cada cromosoma es diferente. ¿Queda claro? Esa es una célula que tiene 6 cromosomas. En cambio, si yo digo una célula diploide tiene 6 cromosomas, entonces diploide lo voy a simbolizar con 2N. ¿Queda claro? Entonces voy a decir 2N igual a 6, porque es una célula diploide. Esta es una célula haploide. ¿Sí? Entonces, este 2, ¿qué es lo que me indica el número 2? Que vienen de a pares. El N es el número de pares. El 6 es el número total de cromosomas. ¿Sí? Entonces, el 6 es el número total de cromosomas. El N es el número de pares. El 2 me está diciendo que se trata de una célula diploide, que vienen de a pares. Entonces, 2 multiplicado por ¿qué número? Me da 6. Por 3. Entonces, el 3 es el número de pares. Entonces, una célula diploide tiene en total 6 cromosomas. Pero tiene pares. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener este igual a este igual a este, y este, por ejemplo, igual a este. ¿Sí? Entonces tengo un par, 2 pares, 3 pares. ¿Cuántos cromosomas tengo? Tengo 1, 2, 3,
4, 5, 6 cromosomas, igual que antes. Pero antes son todos distintos. Acá vienen, ¿qué? De a pares. Esto se llama par de cromosomas homólogos. Homólogos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tienen el mismo tamaño y son el mismo tipo de cromosomas. ¿Mm? Como ven, acá el centrómero está en el medio, los brazos son iguales. ¿Y por qué tenemos dos del mismo cromosoma? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tenemos dos del mismo cromosoma? ¿Mm? Bueno, ¿Por qué? Porque uno vino de quién? De papá y otro vino de mamá. Por esa razón. Unos de origen paterno y otros de origen materno. Y lo mismo con los otros. Unos de origen paterno y otros de origen materno. O unos de origen paterno, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Yo estoy poniéndolo así al azar. Y otros de origen materno. Por eso tenemos los cromosomas duplicados. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, este es uno de los conceptos más importantes de esta segunda parte de la materia, ¿sí? El concepto de células haploides y el concepto de células diploides. Las células haploides, cada cromosoma es único. Por ejemplo, ¿qué organismos son haploides? Por ejemplo, hay algunos hongos que son haploides. ¿Qué otras células son haploides? Las gametas son haploides. ¿Sí? Las gametas, el espermatozoide, el ovocito, son células haploides. ¿Qué células son diploides? Bueno, la mayor parte de las especies que ustedes conocen, ¿sí? Son diploides. ¿Queda claro? ¿Sí? Y en general son diploides, ¿qué células? Las células somáticas. Es decir, las células que forman el cuerpo, las células de la piel, los músculos, las neuronas, los adipocitos, ¿sí? Todas esas células son somáticas, pero que las gametas, los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Los ovocitos, el óvulo en general, ¿sí? Son células haploides, ¿queda claro? Y algunas especies también son haploides. ¿Se entendió hasta acá? sí, perfecto. Muy bien. Ojo con esto lo tienen que saber, pero perfecto. Perfecto. Si yo digo una célula n igual a 3, ¿puede ser diploide? O sea, si esto es n igual a 3, quiere decir que tiene ¿qué? 3 cromosomas diferentes. ¿Estamos? Perdón, diferentes. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Y puede haber diploide. ¿Puede haber 2n igual a 3? No, esto no existe. ¿Mm? Pero si yo pongo, por ejemplo, n igual a 4, entonces voy a tener que una célula que tiene 4 cromosomas diferentes. Diferentes. ¿Sí? ¿Sí? 4 cromosomas diferentes, son diferentes. Un poco más grande. ¿De acuerdo? Son diferentes los 4. Pero esto sí puede ser 2n igual a 4. Entonces acá voy a tener pares. ¿Sí? ¿Cuántos pares? Necesito 2 pares. Por ejemplo, tengo un par de cromosomas grandes y un par de cromosomas chiquitos. Entonces tengo un par, 2 pares. Acá tengo 1, 2, 3, 4 cromosomas. Acá tengo 1, 2, 3, 4 cromosomas. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, ahora medio tramposo voy a hacer. Esto. ¿Qué es esto? ¿Es haploide o diploide? Son diploides duplicados. Muy bien. Diploide porque tengo pares.
Sí. Esto es 2n igual a 4. Es lo mismo. Nada más que estos son cromosomas no duplicados y estos son cromosomas duplicados. Entonces, para haploide y diploide, ¿me importa que estén duplicados o sencillos? No. ¿Ven? Estos son no duplicados y es 2n igual a 4. Esto es 2n igual a 4 y están duplicados. Quiere decir que no importa. Lo que importa es que tengo que poder formar pares. Este es 1, 2, 3, 4 cromosomas hay acá. Acá hay 4 cromosomas no duplicados y acá hay 4 cromosomas duplicados. Acá hay 4 cromosomas no duplicados. Sigue siendo 2n igual a 4. ¿Queda claro? No cambia. ¿Sí? ¿Se entiende que esto es igual a esto en cuanto al número diploide de cromosomas? Sí. Porque estos son cuerpos. Esto es un cuerpo separado de esto, separado de esto. Tengo 4 cuerpos. ¿Y acá cuántos cuerpos tengo? 1, 2, 3, 4 cuerpos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, si entendieron eso, veamos el ejercicio. No sé dónde se fue. A ver que lo encuentro. Por acá. El ejercicio, ¿dónde está? Acá está el ejercicio que quería hacer. Muy bien. Entonces, y vamos a ponerle, imaginemos una célula 2n igual a 6. Esta célula es 2n igual a 6. Veamos qué es lo que pasó. Entonces, le pusimos el virus, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que veríamos en el núcleo? Esta cromatina se va a condensar, se produce la condensación, y entonces voy a poder ver los cromosomas, ¿sí? Aunque sea interfase, voy a poder ver los cromosomas. Y entonces, ¿cuántos cromosomas vería en total? Si es una célula 2n igual a 6. Se va a cortar y volvemos, así terminamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas veríamos? 6. 6. Serían Por 6 eso. cromosomas en 2 pares. Sí, ¿cuántos pares? 2. 3. 3. 3. 2 por 3, 6. Acá te necesito el número este que me das igual a 6. 2 por 2, 4, no es 6. Necesito 3 pares. 6 cromosomas. Entonces voy a tener eje 1 o eje 2. ¿Van a estar sencillos o duplicados los cromosomas? Duplicados. No, en No, G2 están G1. duplicados. G1 no. Ah, G2. ¿Sí? Entonces eje 1. Van a estar los cromosomas, van a estar no duplicados. Todavía no se duplicaron. Entonces los voy a dibujar sencillos. Entonces voy a tener un cromosoma, otro igual. Yo los ordeno, no van a estar desordenados, pero yo los puedo ordenar. Acá tengo otro, y acá tengo otro. Entonces, en total, ¿cuántos cromosomas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas. ¿Cuántos pares? 3 pares. ¿Queda claro? Y fíjense que como es G1, los cromosomas están no duplicados, porque es antes de S. Y esto lo puedo ver gracias al virus que produjo la condensación. Si no, veo la cromatina. ¿Queda claro? Ahora hacemos lo mismo, pero con una célula que está en G2. Le damos el virus y se produce la condensación. ¿Y qué vemos? ¿Esto es antes o después de ese? Después. 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 ¿Y entonces qué voy a ver adentro del núcleo? Fíjense que acá tengo el núcleo todo, porque esto es G2. Es un experimento que estoy haciendo. ¿Qué voy a ver? 6 cromatinas ¿Cuántos duplicadas. cromosomas voy a ver? 6 Viene de una célula 2n igual a 6. cromosomas duplicados sería. Eso es lo que voy a hacer. No cambia nada. Sigue siendo 2n igual a 6. Nada más que los cromosomas, en vez de estar sencillos, van a estar duplicados. Entonces voy a ver lo mismo, pero con los cromosomas duplicados.
¿Sí? Entonces acá tengo un par, acá tengo otro par y acá tengo otro par. ¿Cuántos cromosomas tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas. 3 pares.